Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar organizado por la Universidad UNE. Nos sentimos honrados de contar con su presencia en este espacio dedicado a aprender, reflexionar, compartir, porque hoy tenemos la fortuna de tener un invitado muy especial, un profesional cuyo trabajo y trayectoria son un ejemplo de innovación y excelencia. Prueba de ello lo vamos a ver más adelante en la plática que vamos a tener. Y antes de presentarlo formalmente, permítanme recordarles que este es un momento para aprovechar al máximo, participando activamente y haciendo las preguntas que ustedes consideren pertinentes sobre el tema, obviamente. Y ahora es un privilegio para nosotros presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Listo, muchas gracias Juan Carlos, te agradezco. Sí, el día de hoy va a ser un tema muy interesante para quienes estén en toda la parte del diseño web, las experiencias digitales, y déjame te comparto la pantalla para que puedas verlo de manera adecuada. Listo. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de diseño de experiencias digitales, toda la parte del UI, UX, cómo podemos transformar nuestras ideas en productos memorables. Ya hablaron un poquito sobre mí, súper rápido, pues soy ingeniero informático, tengo ya varios años de experiencia en el desarrollo de software, especialmente en el frontend, y en el proceso de generar soluciones innovadoras. He dado charlas recientemente en el Talentland, he dado en diferentes universidades como el Tecnológico Nacional de México, Centro Universitario Pacífico Sur y diferentes colegios de bachilleres. La agenda, ¿cuál va a ser los principales temas que vamos a hablar el día de hoy? La primera, que es el diseño UI UX, explicar esos conceptos, aprender las diferencias, cuál es su importancia, es decir, para qué sirven, cómo impactan, cuáles son las bases y claves más importantes, tendencias actuales que se han estado viendo en el diseño, las metodologías, y al final tendremos una pequeña sección de preguntas y respuestas. Bien, antes de empezar a hablar cualquier tema técnico, me gustaría aclarar cuál es el objetivo principal. El objetivo principal de esta presentación es que aprendamos cuál es el proceso que hay entre una idea y el desarrollo final de un producto digital, ya sea una aplicación web, un sitio, aplicación, etc. Primero, ¿qué es el UI UX? Si bien son disciplinas diferentes, van muy de la mano. Son disciplinas complementarias en el diseño digital, es decir, que estos elementos son los que provocan que nuestros productos sean funcionales, pero también que sean atractivos. Vamos uno por uno, vamos a desglosarlos. Primero tenemos el User Experience, que es el conjunto de sensaciones en general sobre un producto digital. No solo se basa a la aplicación, al sitio, sino a el conjunto holístico de elementos que lo conformen, desde redes sociales, páginas, lugares, experiencias. Es un enfoque que abarca diferentes áreas y debe ser tratado de esa manera. Por otro lado, tenemos el User Interface, que es dedicado y exclusivamente a la interfaz de usuario. Es decir, si tenemos nuestro sitio web, botones, imágenes, textos, párrafos, artículos, todo este sistema de conjuntos visuales son los que conforman el User Interface. ¿Cuál es la importancia del UI UX? La interdependencia simbiótica, es decir, sabemos que el User Experience está dedicado a temas más globales, temas muchos más amplios, y por el otro lado tenemos la User Interface. Entonces, el trabajar estos dos elementos de la mano es muy importante para que estos tengan realmente el impacto que se necesita. Además, hay algo que vamos a hablar sobre toda la presentación, que es Small Things Matter, es decir, las cosas pequeñas importan, cosas que nosotros a veces llegamos a tomar de mano, como de que, cambió el color en algún botón, cosas de que, aquí es otra tipografía, iconos no centrados, son esos pequeños detalles los que van haciendo que el usuario tenga una experiencia de usuario memorable o no lo tenga. ¿Cuáles son las bases indispensables? Más allá de las metodologías, más allá del método que ocupemos, cómo organicemos nuestra propia información,
Estas son las bases que se necesitan para poder alcanzar un buen diseño dentro del UI y UX. Una, la arquitectura de información. Dos, los principios de usabilidad. Tres, temas de accesibilidad que son muy olvidados. Y cuarto, prototipado y testeo, es decir, cómo nosotros llevamos a cabo el plasmar nuestras ideas y nuestros prototipos. Lo primero, la arquitectura de la información AI. Es decir, cómo vamos a nosotros a organizar nuestra información para el usuario. Para esto tenemos que entender los tres conceptos clave, bueno, las tres áreas clave. Usuarios, a qué tipo de usuarios va destinado, cuál es nuestro target, el contexto de nuestra información y el contenido. Estos tres elementos principales forman lo que se conoce como arquitectura de información, que le ayudan a nuestros usuarios a entender dónde están, qué han encontrado, qué pueden esperar y qué hay alrededor. ¿Cuáles son los elementos claves de la arquitectura de la información? Es decir, cómo vamos a organizar la información alfabéticamente, por orden cronológico, geográficamente, dividirlos por tópicos, por etiquetas, cómo se va a representar la información. ¿Va a ser un menú? ¿Va a ser un árbol jerárquico? ¿Va a ser mediante tarjetas? Cómo moverse dentro de la aplicación, es decir, cuál va a ser el flujo que esperamos que tenga el usuario y qué libertades va a poder tener para desplazarse. Justo, como es dentro de las herramientas que tenemos para poder plasmar cómo vamos a evaluar nuestra información, cómo la vamos a organizar, tenemos diferentes herramientas. Primero tenemos los sitemaps, que es decir, son estas herramientas visuales que nos permiten ver cómo va a ir desglosada la información. Es decir, tenemos nuestras secciones principales, cada sección principal, qué hijos o nodos son los que va a poder llegar a tener. De esta forma podemos nosotros implementar, a decir, tenemos demasiada información, hay que empezar a organizarla de esta manera o de esta otra manera. Son estas herramientas que al final del día muchas veces las dejamos de lado, empezamos a ignorar, pero que bien tienen un impacto importante entre cómo se siente el usuario y el cómo encuentra la información. El siguiente, el card sorting. Si bien tenemos el sitemap, que es una estructura un poquito más jerárquica, más organizada, también tenemos mediante tarjetas. Es decir, si de momento no llegamos a tener muy clara la información, es decir, cómo estructurarla y demás, aún no tenemos esa idea clave, podemos empezar, ok, ¿qué es todo lo que tengo? Primero, mi inicio, qué es lo que va a tener, por temas generales y globales, antes de empezar a dar los temas muy específicos. Temas de seguros, va aplicado a los diferentes contextos. En este caso hablamos de un seguro, de las principales protecciones y demás, y el plasmarlo todo directamente en unas tarjetitas nos va a poder ayudar a decir, mira, esto va mejor de este otro lado, va dentro de esta otra categoría. El pre-sorting ya para cuando tenemos muy bien ordenado y que sabes que ya sé cuáles son todos los conceptos que tengo que explicar, cuáles son todas las áreas específicas que tiene mi proyecto, cuáles son los diferentes tópicos avanzados dentro de esto, nos permite ir añadiendo más desgloses dentro de cada una de estas ramas. Y ya aplicado todo esto dentro del UI, se ve mediante un análisis heurístico, es decir, los principios generales de Jacob Nielsen. Si bien son varios, quiero explicar un poco aquí a qué es lo que se refiere cada uno. Una, la visibilidad. Es siempre muy, muy importante explicar a nuestros usuarios qué es lo que está pasando. Si vamos a subir un archivo, explicarle, ok, primero vamos a cargarlo, mostrarle una barra de progreso, qué es lo que va. Si en algún punto llegamos a tener problemas de conexión, que es un archivo muy grande, explicar, oye, ¿sabes qué? Estamos detectando que tu internet no tiene una conexión muy estable, ¿no? Para que de esta forma el usuario sepa qué es lo que está pasando. Tengo una mala conexión a internet, tal vez pueda empezar a moverme. Y no decir simplemente, esto no está funcionando, no sirve, mi archivo, no sé qué le pasó. Segunda, la relación. Hablar el mismo lenguaje que los usuarios. Nosotros caemos muchas veces en el error de querer innovar, meter cosas nuevas, un menú súper increíble del lado izquierdo inferior, pero es importante también tener en cuenta
que muchas veces ya está muy estandarizado el cómo van a ir los menús, van a ir los diferentes elementos, y es importante a veces que los elementos al menos principales se respeten ese estándar. ¿Para qué? Para que el usuario no se pierda dentro de nuestra navegación. Tercero, libertad. Darle libertad al usuario de poder hacer o volver a hacer una acción. Estas típicas cosas de que, ¿sabes qué? Eliminé un elemento y te aparece abajo una pequeña ventanita. Has hecho este elemento correctamente, ¿quieres deshacerlo? Y si fue un error, poder deshacerlo. Si estás avanzando dentro de un formulario que es bastante extenso, que dice, ¿sabes qué? No puedo compactar demasiado este formulario porque es toda la información que yo necesito. Es decir, si en algún punto, por temas de tiempo, por temas de que el usuario desea abandonar, tienes que darle la libertad de que ese usuario pueda hacerlo. Poder regresar a lo mejor a corregir alguna acción. Son cosas de que el usuario valora, porque quizás sabes que ahorita no puedo hacerlo, pero no sé si mi proceso queda a medias, no sé qué es lo que voy a pasar. Entonces, es un tema muy importante. Cuarto, consistencia. Repetir patrones al usuario. Si ya empezamos, ahorita vamos a ver cuáles son las tendencias del diseño. Si ya empezamos un estilo evento o si empezamos una estructura más jerárquica con demasiada formalidad, no podemos ir cambiando entre los diferentes estilos que hay. Es decir, en tu página principal todo demasiado formal, muy estructurado, y de repente cambiar a un contenido demasiado dinámico donde la estructura es totalmente diferente, porque va a ser una, que confundir al usuario, y dos, que lo abandone. 3. El quinto, prevención. Ayuda a los usuarios para que no cometan errores. Esto sobre todo va en el tema de los formularios. Es decir, tengo una parte donde hay nombres, correos y número de teléfono, los más comunes, ¿no? Pero muchas veces de que validamos la información hasta que ya la envíe el usuario. ¿A qué diferente es cuando sabes que cuando estás escribiendo puedes ir viendo cuáles son los tipos de errores? ¿Sabes qué? Estás escribiendo el correo, te faltó una arroba, ¿no? Estás escribiendo tu contraseña en el mismo tiempo en el que vas escribiendo en tiempo real tu contraseña, decirte, ¿sabes qué? Demasiado débil, seguridad media. Sexto, reconocer. No obligar al usuario a recordar, es mejor reconocer. Si tienes una estructura de árbol o de sitio bastante grande, el usuario no va a recordar dónde estaba específicamente la sección. Es mejor ayudarlo a reconocer por categorías, mediante iconos, en dónde puede encontrar esa información. Flexibilidad, hacer que las tareas sean flexibles y eficientes, es decir, intentar siempre reducir lo más que se pueda tareas largas, formularios. Si vamos a usar formularios demasiado grandes, evitar dar los 10, 20, 30 entradas que se tengan, sino de ir dividiéndolos por páginas, ¿no? Primera página, datos personales. Segundo, información de contacto. Tercera, temas de pagos. Minimalismo, importante tener siempre lo más limpia posible en la interfaz, comunicar los errores, decir, ¿sabes qué? Te está faltando este paso, olvidaste tal evento, y ofrecer ayuda. También esa parte de ofrecer ayuda es muy importante. Muchas veces pasa de que no sabes dónde puedo encontrar tal sección, y el simplemente añadir pequeños tooltips de que, ¿qué significa esta sección? Preguntas frecuentes, o incluso si quieren probar con algo más avanzado, ofrecer guías dentro del sitio web, es decir, sabes que un pequeño tutorial dentro de la aplicación. Esto sobre todo cuando son aplicaciones muy, muy específicas que necesitan que tener un conocimiento avanzado de dónde puede tener cada una de las herramientas. Es importante añadir este tipo de ayudas. Si no lo haces visualmente, mínimo tener una guía de usuario de qué es lo que puede encontrar en cada sección. Y es lo que les mostraba, estos son algunos ejemplos. Es decir, si ya se mostrar al usuario su progreso, si está cargando dentro de los formularios, si son demasiadas opciones, darle la libertad de que empiece a escribir y con esa escritura poder mostrarle las opciones correspondientes. Los diseños, si ya empezamos con un sidebar del lado derecho, de repente no lo puedes cambiar al lado izquierdo, sino hay que mantener el mismo layout, la misma estructura dentro de todo el sitio. ¿Cuál es el segundo tema o el segundo pilar? Los principios de usabilidad. Estos también son muy, muy olvidados cuando se está realizando un sitio web, una aplicación, en el que, ¿cuál es el objetivo de estos? Garantizar que sean intuitivos y sin errores
y que ayuden a la mejora de la satisfacción del usuario. Es lo que les comentaba, la validación en tiempo real de contraseñas con formularios muy específicos. Y dentro del tema de la accesibilidad es importante también hablar de los factores clave que afectan el diseño. Tipografías, paletas de colores, psicología del color, mobile first, la jerarquía visual y las tendencias, que vamos a explicar adelante. Primero, tipografías. Ir desde lo básico, saber cuándo vamos a ocupar cada una de las tipografías que tenemos. Si va a ser sans serif, si va a ser serif, si va a ser una manuscrita. Las sans serif principalmente nos otorgan limpieza y modernidad. Cuando tenemos una interfaz digital que queremos que se vea muy moderna, es recomendable usar sans serif. No es obligatorio, pero sí es por estándar y es muy recomendable. Por otro lado, las serif son para interfaces que transmiten más formalidad, más seriedad y generalmente se ocupan en el tema de las lecturas. Es importante también aclarar que entre menos tipografías diferentes tengamos, tendremos un diseño más limpio y en la parte técnica también nos aportan. ¿Por qué? Porque al traer menos fuentes diferentes, mejoramos el rendimiento, la carga y la velocidad. Colorimetría. Muchas veces tenemos, cuando vamos a empezar un proyecto de SEO, tenemos la libertad de nosotros poder escoger los colores que vamos a ocupar. Si van a ser análogos, si van a ser complementarios y demás, basándose en el esquema de color. Pero cuando tenemos o entramos en algún proyecto en donde ya se tiene una paleta de colores definida, es donde entra nuestra creatividad y nuestro valor para nosotros poder decir, ¿sabes qué? No vamos a empezar a bañar todos los elementos con este mismo color, sino que simplemente ir dando a los elementos clave o más importante estos pequeños colores o contrastes que nos ayuden a que se vea mejor nuestro producto digital. Mobile First es muy importante. Todo el mundo sabe que la mayoría de los visitantes y demás ahora entramos desde el teléfono, lo tenemos al acceso, con la mano y demás. Entonces, es importante que siempre tengamos priorizado el cómo se ven dentro de los teléfonos. Cuando se está empezando, también es importante, sobre todo como buena práctica, si en algún punto empiezan a hacerlo con su diseño orientado a las computadoras, tablets y demás, cuando lo empiezan a impactar se dan cuenta de cómo empiezan a organizarlo o que muchas veces tienen que rehacer su estructura principal para adaptarse al diseño móvil. ¿Por qué? Porque lo empezaron a hacer cuando tenían mucho espacio, cuando tenían bastante tiempo y demás, y de repente cuando ya van llegando a la parte de mobile, se dan cuenta de que esto si lo compactas no está tan claro, se pierde información, se vuelve demasiada información de golpe. Entonces, cuando se usa esta metodología de Mobile First, tanto en diseño como en código, es más fácil justamente poder ampliarlo y nos permite tener optimización de tiempos y escalabilidad. Principios de jerarquía. Justo tenemos este ejemplo en el que los seres humanos somos muy visuales, entonces siempre leemos lo más grande, más negritas, después esto, y hasta el final lo más pequeño que esté justo arriba. Entonces, entender que estas pequeñas cosas importan, desde tamaños, contraste, espaciado, repetición, son estas cosas de que en base a esto va a empezar a seguir el usuario tu flujo de información. Les hablaba de las tendencias de diseño, el ser consistentes con el diseño que tengamos. Los patrones de diseño UI son soluciones pues ya probadas, reutilizables y que generalmente se usan para diferentes problemas, ¿no? El primero son los bento grids, que es decir, este estilo basado en el estilo japonés de sus desayunos bento, en el que, ¿sabes qué? Todo es por cajitas, está muy organizado y lo podemos ver en la imagen. Tenemos nuestro tema principal y de ahí estas pequeñas cajas que nos ayudan a mostrar la demás información. Otro es el glassmorfismo, que este es un tema, pues, sobre todo cuando se usan las cards, es decir, el darle este pequeño efecto como transparente, totalmente visual, que es bastante atractivo a la vista
cuando quieres que se centren en algo muy, muy específico, ¿no? El neuromorfismo, es decir, que darle esta apariencia visual a los objetos que tengan como un enfoque un poquito más 3D o como más digitales, más palpables, como podemos ver dentro de los botones que se ven más alzados, este estilo que se hace mediante sombras, diferentes métodos, que da un estilo bastante peculiar. Este ya no es un patrón, pero es una técnica que es el efecto parallax. El efecto parallax también ha ganado bastante popularidad en los últimos años, en el que es un contenido que de momento está estático y conforme empiezas a scrollear o a navegar dentro del sitio, ciertos elementos van pasando. Les digo, no es una tendencia, pero sí no es un patrón, pero sí es un método bastante utilizado, que le da elegancia y modernidad a los diferentes productos digitales. Otro punto importante de técnica también son las microinteracciones, es decir, más allá de todo lo que ya organizamos nuestra información, ya añadimos diferentes patrones de UI, las microinteracciones ayudan al usuario a que se mantenga concentrado, a darle un plus dentro de su experiencia y le permiten orientarse un poco mejor. Es decir, por ejemplo, Facebook, tenemos las reacciones. Y si bien, aunque pudieran únicamente darle etiquetas como de checkbox, ya sabes que feliz, mal, bien, mal, estas microinteracciones ya, darle un me divierte, que tenga esa animación, que te produzca un sonido, son esas pequeñas cosas que son importantes y que le van añadiendo al usuario más valor o una experiencia más agradable. Temas de accesibilidad, es decir, cómo vamos a manejar que nuestro producto sea accesible a todo el mundo. Es decir, sabemos que hay personas con capacidades diferentes, entonces muchas veces no tienen la manera de ver adecuadamente nuestra información. Tiene que ser totalmente perceptible, operable, comprensible y robusta. Desde el tema técnico, utilizar áreas, utilizar si alguna imagen no se puede representar de manera adecuada, el decirle qué está representando esa imagen. Y es un tema que ya se está empezando, que ya está internacionalizado y que si se tiene un producto que se va a ocupar a nivel global, es importante checar el Web Content Accessibility, que son las guías para cómo implementar todo el tema de accesibilidad. Prototipado y testeo. Ya que tenemos definidos nuestras ideas, ya definimos los principios UI que vamos a utilizar, las técnicas que vamos a utilizar, es momento de llevar a cabo un MVP o mínimo el bajar algo tangible en nuestras ideas. Esto mediante el prototipado, que es crear modelos preliminares, explorar los conceptos y demás. Son pasos esenciales para validar ideas antes de invertir en un desarrollo completo. ¿Cómo podemos llegar a hacer esto? Pues mediante las diferentes herramientas de prototipado. Tenemos Figma, Adobe XD y Sketch. ¿Cuál ocupar? Varía, ya depende a los gustos. En mi caso personal suelo usar bastante Figma. ¿Por qué? Porque me permite tener los prototipos de mi aplicación o de mi sitio, más aparte, dentro de la misma herramienta puedo crear carpetas o proyectos en donde yo pongo, ya hice mi sitemap, ya hice mi card sorting, todos mis elementos de investigación que yo realicé organizados por proyectos. Adobe XD no lo he podido ocupar demasiado, pero es una muy buena opción y bastante popular. Y Sketch, justo también es otra alternativa para el diseño e interactividad. Cabe aclarar que dentro de las herramientas de prototipado tenemos dos variantes, ¿no? Los wireframes de baja calidad y los wireframes de alta calidad, en el que tienes tu primera instancia en el que apenas acabas de recibir tu idea, ok, ¿cómo lo voy a estructurar rápidamente? No, pues el giro va a tener una imagen, texto, y aunque no sepas el texto que vas a poner, dejas el espacio, que sabes, aquí va a ir un texto, aquí va un botón, aquí va a ir el tema de mis tarjetas de precios, y ya cuando tienes esa estructura, ok, ya lo paso a un prototipo de alta calidad en el que ya se aplica tus temas de colores, las imágenes que tú ya realizaste, ya existe cuál va a ser tu texto clave, cuáles son las palabras que te van a ayudar.
y ya es cuando conformas tu wireframe de alta calidad. Y también el utilizar de manera adecuada estas herramientas permite a nuestros equipos de diseñadores y a nuestros equipos de programadores avanzar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque actualmente estamos avanzando con temas de inteligencia artificial, herramientas más avanzadas, en el que si nosotros, nuestro prototipo de alta calidad, lo hacemos de manera adecuada, con las agrupaciones que se merecen y todo bastante bien ordenado, podemos exportar directamente estos diseños a código directamente, ya sea totalmente funcional o si hay que hacer algunos retoques o demás, el equipo técnico evalúa si esta información es adecuada o no, o si simplemente pueden tomar algunos elementos de referencia. Los test de usabilidad, es decir, ya tenemos nuestros prototipos, ahora, ¿cómo sabemos si son factibles? ¿Cómo sabemos si esto va a funcionar o no? Bueno, para eso están los test de usabilidad, en el que dentro de la investigación que se hace o dentro de la duración del proyecto, vamos a ver, vamos a probar este botón. ¿Qué nos conviene más? ¿Ponerlo justo en medio? ¿Ponerlo en la orilla? ¿Qué tipo de información es la que está recurrentemente el usuario buscando? Mediante pruebas A/B, si esto no funciona, probar la B. Y si se quiere avanzar, tomar temas muy, muy avanzados, el eye tracking, es decir, mediante diferentes herramientas como una cámara, diferentes software, empezar a ver cuáles son los puntos más calientes, los headmaps de nuestra aplicación. Es decir, ¿sabes qué? Esta imagen está llamando bastante la atención, este texto nadie lo voltea a ver, hay que implementar alguna diferente, tenemos esa área de oportunidad, ver qué ponemos diferente, ¿no? Justo las pruebas de usuario nos permiten encontrar la información que buscan. ¿Por qué? Porque si nosotros lo probamos nosotros sabemos cómo va a funcionar el programa, nosotros sabemos el flujo o la happy path, ¿no? Entonces es importante que se pruebe para ver si los demás usuarios están entendiendo nuestra misma lógica. Ahora sí, vamos con las metodologías del UI, UX. Las bases que les acabo de mencionar se van a aplicar en las diferentes metodologías que tenemos aquí. Ustedes pueden ocupar las que ustedes gusten, las que más se acoplen a sus necesidades, pero siempre es importante mantener los principios ya mencionados dentro de estas metodologías. Si bien estas metodologías son bastante extensas y podríamos tomar una conferencia para cada una de estas metodologías, sí quisiera al menos explicar para qué sirven cada una, cuándo ocuparía cada una de ellas y cuáles son sus fases. Primero tenemos el Design Thinking, que es una metodología para entender y aplicar nuestra solución al usuario. ¿Por qué? Porque la primera fase es la empatía. Es decir, tenemos que entender a quién va destinado. ¿Son personas jóvenes? ¿Son personas mayores? ¿Son personas profesionales? ¿Son jóvenes? Entender cuáles son las herramientas que ellos utilizan. Es decir, utilizan más redes sociales, utilizan más temas de LinkedIn, ocupan más sus teléfonos, sus computadoras. ¿Para qué? Para poder entender el contexto y ofrecer soluciones en base a ese contexto. Ya que tenemos la parte de la empatía, de definir cuáles son los problemas del usuario, qué es lo que le duele, qué es lo que le preocupa, cuál es su contexto, empezar a definir ideas. ¿Ok? Necesitamos atacar este sector, este otro sector y este otro, ¿no? Y en base a esto, lo que ya definimos, idear, ok, si queremos atacar este sector, ¿cómo podemos hacerlo? Contenido dinámico, imágenes, videos, dar toda esta lluvia de ideas en equipo para decir, ¿sabes qué? Estas ideas creemos que van a mejorar al usuario, que van a ayudarlo. Ya que tienes tus ideas claras, prototipar, ya sea con Figma, Adobe XD, bajar a mínimo a un wireframe básico, cómo va a quedar tu aplicación, y la parte de testear. Dijimos, nosotros creemos que esta solución va a funcionar, pero ahora pon la prueba. ¿Cómo lo sienten los usuarios reales? ¿Tienen algún tipo de feedback? ¿Cómo se hace? Mediante encuestas, sesiones de grupos, el shadowing, que es una técnica en la que tú le muestras tu producto a la persona y sin que tú intervengas, ver cómo es que está reaccionando, sus reacciones naturales, qué sus gustos y demás.
El Ian UX es una metodología bastante mucho más corta en el que si se quiere implementar un producto mucho más rápido, a lo mejor conviene utilizar esta metodología porque es más ágil, más rápida. Es decir, a lo mejor no tenemos tanto tiempo de probar nuestros usuarios, testearlo y demás. Pues podemos usar esta metodología para que definimos, investigamos y aplicamos mucho más rápido. Y otra metodología dentro de esto es el Atomic Design. Ya esto va un poquito más orientado hacia el desarrollo, en el que cómo vamos a empezar a hacer nuestro diseño. El manejo de átomos, moléculas, organismos para generar plantillas y páginas. Es decir, generamos nuestros elementos más básicos, botones, párrafos, títulos y demás, y estos elementos van a ser los átomos. Los átomos a su vez forman moléculas, es decir, una carta, un artículo, una sección, van formando estas moléculas. ¿Sabes qué? El conjunto de un párrafo y un título y un botón, una imagen y un botón van formando moléculas. A su vez, los organismos, que ya son componentes un poquito más grandes, que con variado entre moléculas, para formar nuestras plantillas. De esta forma, garantizamos que tenga un diseño consistente, que sea fácil de entender y que si en algún punto necesitamos cambiar rápidamente colores, tipografías, como ya tenemos los átomos definidos, es más fácil cambiar y evitar que queden algún elemento con el diseño anterior para al último generar nuestras páginas, que es el resultado final. Y todo esto es un viaje continuo, si bien es bastante extenso, bastante complejo, el UI UX son disciplinas complementarias, inseparables a la vez, que nos ayudan a trabajar los productos digitales y que sean exitosos, ¿no? El diseño efectivo, ya lo dijimos, usabilidad, accesibilidad, prototipado. Es importante siempre tener estas bases bien claras, aplicarlos. También entender que la interfaz visual sí es importante, les dije, cosas pequeñas como colores, que tu icono no está bien centrado, que si tus iconos también, los iconos también tienen familias, es decir, o empiezas a utilizar iconos animados, de repente pones iconos en blanco y negro, o iconos con otro estilo más delgados, rellenados. Conviene que estén estandarizados justamente con átomos y que tú definas, cuando tienes un proyecto que inicias de cero, definas cuál va a ser toda estructura. Y la implementación técnica siempre es muy importante, es decir, nosotros como diseñadores, nosotros bajamos nuestras ideas, analizamos el mercado, proponemos, pero siempre es importante consultar el lado técnico. Es decir, vamos a implementar un slider con una imagen, un refresco, supongamos, ¿no? Importante evaluarlo con el lado técnico, es decir, sí, esto se ve muy visual, es muy bonito, pero realmente es viable, realmente es factible para el equipo técnico, cuánto tiempo le va a llevar, va a afectar temas de rendimiento, cómo va a impactar dentro de la carga. Es importante que estos temas se estén trabajando muy de la mano con el equipo de desarrollo y el equipo de diseño. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Asimismo, dentro de este QR les dejo bastantes elementos de apoyo gráfico. Si en algún punto no tienen ya ideas o demás, aquí pueden encontrar diferentes herramientas para comprobar cuáles son sus colores, si están bien contrastados, si tienen tipografías, si necesitan imágenes, videos para sus prototipos. Dentro de este apartado hay un apartado que dice material webinar y pueden encontrar toda esta información. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bien, en este momento abrimos los micrófonos para los participantes. Al igual está la posibilidad de escribir si tienen alguna pregunta directamente desde el chat y con gusto la diremos para que se pueda resolver. Adelante, si tienen alguna pregunta.
Por acá tenemos una participación. Nos dice Carla Elizabeth. Buenos días. ¿Qué opinas sobre el uso de programas para crear páginas web sin necesidad de programar? ¿Crees que facilitan o limitan la experiencia del usuario? Sí, claro, muchas gracias, Carla. Sí, estas herramientas son indispensables, o sea, ya se están usando en el día a día, en el que si bien son una ayuda para a veces usarlo como un prototipo o hacer algo más rápido, no hay, a menos que se utilicen, sean muy personalizables, no permiten una experiencia de usuario adecuada. Entonces, varía el tipo de herramienta que es tanta personalización te ofrezca. Algunas permiten personalizar bastante temas, iconos, fuentes, y otras simplemente son bastante básicas que no permiten ni siquiera editar la estructura. Entonces, dependiendo de la página que se utilice, sin embargo, son muy buenas opciones también cuando se quiere hacer algo ya sea demasiado rápido o probar a lo mejor algún prototipo provisional. Asimismo, las herramientas que transforman diseño en código, si como lo dije, es importante que la parte técnica evalúe si este código es funcional, si está bien implementado, porque puede que de primera instancia uno agarre tu diseño, lo conviertas a código y se vea bien, pero pueden surgir errores que si no conoces el aspecto técnico no puedes llegar a conocer. No, esperando se haya resuelto la pregunta, tenemos otras participaciones. Brian Iván nos pregunta, ¿puedes platicarnos de un proyecto donde tu diseño de UI haya mejorado una métrica? Muchas gracias. Sí, claro. Sí, tengo algún proyecto de incluso escolar en el que muchas veces cuando empezamos a hacer el diseño principal lo hacemos así con las prisas, con los tiempos. Realizamos un prototipo muy básico y justamente implementando diferentes herramientas que nos permiten ver mapas de calor, nos permiten ver cuáles son los puntos fuertes o claves. Me di cuenta principalmente de que mis imágenes estaban siendo realmente muy poco vistas, estaban tardando demasiado en cargar. Cambiamos por un contenido más dinámico al mostrar un video en el que era un timelapse en el giro principal, y esto ayudó bastante a que la gente se quedara un poco más, avanzara más en el flujo, es decir, que llegara hasta el final de la página, y esto obviamente se convierte en más registros, más participaciones y demás. ¿Paso con el siguiente? Sí, tenemos una última pregunta. Con las tendencias y nuevos desarrollos, ¿con qué frecuencia recomiendas actualizarnos y cuál debe ser con mayor frecuencia? Bueno, entiendo que se refiere a los tiempos o lapsos sobre las actualizaciones que debemos de tener, o la recomendación que nos puedas dar. Claro, sí, el tema de mantener un producto digital actualizado, si bien si es algo que va cambiando muy poco, al menos la parte de la información, sí estar cambiándola, verificando cada 3 meses, para que esto no siempre se vea lo mismo, hablando con la parte de los blogs y demás. Y el también, ¿cuándo saber si hacemos un rediseño o no? Bueno, esto siempre tiene que evaluarse, no simplemente decir, quiero cambiarlo todo, no me gusta y ni siquiera sé qué está funcionando y qué no, sino se realiza una investigación, qué está funcionando, qué temas no, investigar si nuestra investigación de mercado está adecuada o no. Entonces, en base a la información que tengamos, empezar a definir qué es viable, qué no es viable, y si vemos que el contenido no está correctamente aplicado al objetivo, entonces sí es momento de cambiar. Investigar qué contenidos se consumen, si es algo poco visual, a lo mejor un estilo bento, si queremos llamar más la atención, depende al tipo de contenido que se quiera investigar o que se quiera proponer. Excelente. Por acá Javier Maximiliano nos pregunta, para alguien que va iniciando, ¿dónde podremos encontrar más información o revisar tendencias sobre el tema? Sí, claro. Ahí en el QR dejé bastantes enlaces donde pueden obtener
ver cuáles son las tendencias como Behance, diferentes plataformas en el que distintos diseñadores y programadores comparten cuáles son los nuevos diseños y justamente permite filtrar por tendencias, más nuevos, más recientes, y ver todo este tipo, todos los diferentes, las nuevas tendencias y demás estilos que se están ocupando. Quetzal finalmente nos pregunta, como usuarios de ads, ¿cómo verificar que nuestra información no esté comprometida para usos indebidos? Claro, sí, muchas veces es importante, damos nuestra información y no sabemos a dónde va a parar, qué fin se le va a estar dando y demás. Entonces, con aplicaciones que nosotros usamos, es importante leer sus términos y condiciones, es decir, para qué datos van a ocupar, para qué los van a ocupar, con quién los van a compartir. Estos son generalmente las cosas que damos muchas veces en sí acepto y no los leemos, pero si vamos nosotros a realizar algún producto digital, es importante por lo mismo ofrecer un apartado de términos, explicar qué se va a usar, cuándo se va a usar, para qué, y nosotros estaremos sobre nuestros datos. Asimismo, dejar un apartado para si en algún punto el usuario no quiere recibir más información, desea que su información sea borrada, dejar un apartado para que el usuario pueda hacer esto. Esto muchas aplicaciones tristemente no lo tienen, pero sí es importante, si en algún punto consideras que tu información ha tenido un uso inadecuado o está en riesgo, solicitar mediante correos, chats oficiales en el que solicitar que tu información sea dada de baja. Asimismo, hay herramientas como HubInPound que nos muestra, pones tu correo y si en algún momento alguna aplicación ha sido hackeada, te muestra si tu correo está comprometido, si se tiene acceso a las diferentes información. Además de estar en tendencia a leer de que si la Sedena, si algún medio político ha sido hackeado, para estar nosotros en constante actualización de contraseñas y temas de seguridad. Muy bien, por acá tenemos otra pregunta, ¿qué tan profundo debe ser el conocimiento de bases de diseño gráfico en el UX UI? El conocimiento que se debe tener, si bien podemos empezar desde que vamos empezando, entre más habilidades técnicas vayamos teniendo, nos permiten ir teniendo un mejor diseño. Los 4 principios que yo comenté, desde temas de color, tipografías y demás, con que tengas dominados esos principios base, puedes empezar a desarrollar soluciones o prototipos de bastante calidad. Obviamente es un tema bastante extenso y van surgiendo más cosas que nos van permitiendo. Entonces, entre mejor conozcas, mejor, pero con que conozcas esos 4 principios, puedes generar ya interfaces o productos bastante geniales. Pues bien, si ya no tenemos alguna participación, podemos ir cerrando por este día el webinar y pues agradecemos al ingeniero Eliseo Solano por su destacada participación. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.